En el chat tienen allí la información sobre los libros, la venta de los libros de la librería San Pablo, especialmente este libro de sinodalidad que vamos a hablar hoy. Entonces, amigos y amigas, voy a poner mutes, que no los puse, y vamos a comenzar en este espacio. Bienvenidas, bienvenidos a cada uno y cada una de ustedes que hoy nos acompañan en este espacio de encuentro, diálogo por Zoom. Estamos muy contentos y muy contentas de recibirlos por aquí. Es una oportunidad de que nos podemos encontrar aquí en esta plataforma de Zoom, que también nos brinda la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, y esta posibilidad de compartir, de seguir reflexionando sobre, en este día de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia, a propósito de el libro que Rafael Luciani y yo hemos editado, el libro titulado La sinodalidad en la vida de la Iglesia, que ha sido editado por la editorial San Pablo, y hoy tenemos a su directora de España, que es María Ángeles López Romero, que hoy nos va a compartir una reflexión sobre la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia. María Ángeles López Romero es española, está casada, es madre de 3 hijos, es directora de la editorial San Pablo España desde el año 2017, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como periodista en diversos medios, ha realizado entrevistas a significativas personalidades y ha sido galardonada en 2004 y 2009 con sendos premios de prensa Manos Unidas. Ha publicado numerosos libros, tanto para adultos como para niños, y ha participado en diversos libros de autoría colectiva. Es miembro del comité asesor de la Cátedra de Teología José Antonio Romero de la Fundación Claminad y del Consejo Asesor de la Fundación Edelvives, y colabora con Cáritas y la Fundación Luz Casanova. La comunicación, ha trabajado también en comunicación, religión, educación y cooperación, son sus principales temas que ella ha abordado. También ha abordado temas sobre feminismo y justicia social. Entonces, te damos la bienvenida, María Ángeles, gracias por estar aquí con nosotros, y tienes la palabra. Buenas tardes. No te escuchas, María Ángeles. No te escuchamos. A ver, ¿ahora? Abre el micrófono. Ahora sí. Vale. Perfecto. Pues saludo de nuevo. Cordialmente desde España a todas y a todos. Y bueno, la verdad que es un regalo ver toda la gente que se va sumando a este webinar y desde lugares tan distantes y a la vez tan cercanos, ¿no? Bueno, tengo que dar las gracias tanto al Boston College como a todos los presentes, evidentemente, por asistir a este nuevo encuentro sobre sinodalidad. Es un placer y un honor para mí y por supuesto, para la editorial San Pablo España participar en este webinar que de alguna manera viene a ampliar el eco de la presentación del libro La sinodalidad en la vida de la Iglesia, que ya celebramos en noviembre del pasado año. Corrígeme si me equivoco, María del Pilar, pero yo creo que este trabajo del que Rafael Luciani, al que por cierto mando desde aquí un saludo cariñoso, y tú sois editores, no deja de ser de algún modo el resultado natural de la trayectoria que inició el Grupo Iberoamericano de Teología, que ha ido desarrollando en los sucesivos congresos de Boston, de Puebla y de Madrid, y que de algún modo yo tengo la sensación de que cuando se quieren plantear propuestas teológicas renovadoras atendiendo a los signos de los tiempos, necesariamente el proceso termina desembocando en abordar la reforma sinodal, ¿no? Desde luego la sinodalidad es a día de hoy
por decirlo así coloquialmente, el tema estrella, ¿no? En los círculos de debate internos en la Iglesia, lo es por su transversalidad y por la imperiosa necesidad que la institución tiene de renovar las formas de organización y de toma de decisiones como paso previo para el resto de reformas necesarias, algunas de ellas verdaderamente urgentes, en el camino de la conversión evangélica. Hoy me quiero detener en dos aspectos. Por un lado, el que de alguna forma da título, ¿no?, a este webinar, la importancia de esa renovación sinodal para la Iglesia española en concreto, porque es de la que yo puedo hablar con algo más de conocimiento. Me encantará que en el diálogo podamos recibir las aportaciones de quienes estáis ahora mismo al otro lado del Atlántico y nos podéis contar experiencias que tengan que ver o que no, o que sean diferentes en este sentido. Pero por otro quiero hablar también hoy, ya que somos 3 mujeres las que estamos participando como ponentes en el webinar y que está muy cerquita la fecha del 8 de marzo, de la necesidad de que toda esta renovación de la que estamos hablando tenga a las mujeres en su centro. Y luego explicaré por qué. Para entender la importancia de la sinodalidad para la renovación de la Iglesia en España, creo que conviene hacer primero un breve retrato de situación. Yo no quiero caer en el catastrofismo, pero sí que hay que decir que la Iglesia española viene acumulando décadas de tutela jerarquizada y vigilante de la más estricta ortodoxia doctrinal. El clericalismo aquí ha sido moneda corriente. Y esto no solo ha marginado la presencia de laicas y de laicos, sino que también la presencia de religiosas y religiosos y de cualquier otro individuo o colectivo que se atreviera a cuestionar el orden establecido. Eso ha supuesto también que la teología transitara a menudo por caminos estrechos, aunque yo creo que siempre ha sabido encontrar brechas en los muros por las que dejar pasar la luz, ¿no? El contexto social en que esto se ha producido ayuda a explicar lo que yo estaba comentando, ¿no? Pero es solo una parte de la explicación, porque es verdad que los creyentes y por tanto también nuestras creencias nos hemos convertido en los últimos tiempos para la sociedad española en desechables. Así lo expresaba mi buen amigo José Ignacio González Faus, ¿no? La progresiva y acelerada secularización de una sociedad que acota cada vez más el espacio reservado a lo religioso y recibe todo lo que tenga el sello de católico con prejuicio, sumada a crisis tan serias como la de la pederastia, pues llevaron en su día a las autoridades eclesiásticas a encerrarse en los cuarteles de invierno, pensando que de esa forma pues sobreviviríamos mejor a lo que ellos entendían como una amenaza, ¿no? De alguna manera estaban dichas autoridades convencidas de que la protección del edificio institucional era prioritaria, era un bien supremo y superior a otros, incluso superior al cuidado de las víctimas y la disposición al diálogo con la sociedad. Y esto me parece muy grave, ¿no? Así, pues hasta la llegada de Francisco y sus pasos de renovación, la Iglesia española se ha mostrado a la defensiva, desconfiada de todos, ad extra, pero también ad intra, y temerosa de cualquier renovación que era vista en sí misma como un ataque sin más, ¿no? Un ataque a la propia pervivencia de la institución. Esas actitudes han tenido también otras derivadas, como la escasa formación teológica del pueblo cristiano, especialmente de los laicos, pero no solo, porque era más seguro para el clericalismo mantenernos en la ignorancia, ¿no? El abandono progresivo de quienes no veían sentido a insistir en una presencia no querida en los espacios de toma de decisión, o la falta de audacia a la hora de proponer soluciones para los problemas a los que se enfrentaba la Iglesia en España, porque toda propuesta medianamente innovadora corría el peligro de ser vista como una peligrosa revolución. Pero nada de eso ha evitado la aparición de importantes retos de cuya respuesta va a depender el futuro a corto y medio plazo de la Iglesia en España. Desafíos para los que ya no sirven herramientas y métodos de épocas anteriores. De ahí la necesidad de una renovación y una reforma de las que la sinodalidad, desde luego, es pieza clave. ¿Por qué? ¿Por qué la sinodalidad es tan clave en todo esto de lo que estamos hablando? Pues porque una de las primeras tareas pendientes de la Iglesia española es la de establecer un diálogo sincero con la sociedad contemporánea en la que se inserta, y no lo olvidemos, de la que nutre sus filas. Y establecer ese diálogo con la disposición de escuchar antes de responder. De intentar dar, cuando se responda, una respuesta desde la humildad de sabernos una opción, entre otras muchas, que nuestros interlocutores pueden aceptar, pero también pueden rechazar. Me acuerdo que hace ya bastantes años, como 10 años, en una entrevista que hice a José Antonio Pagola, me decía, hemos de aprender a creer desde la sensibilidad, la inteligencia y la libertad de nuestra cultura contemporánea.
Y es que todos estos valores no son malos en sí mismos, pero los hemos visto como una agresión y una amenaza, ¿no? Yo reconozco que cuesta, o sea, que entiendo que cueste asomarse a un exterior cada vez más hostil con el hecho religioso. Eso es evidente. Pero toca hacerlo. Y hacerlo con respeto, con prudencia, con disposición al diálogo y al encuentro que nace precisamente de la cultura sinodal. Para hacer esto, la siguiente premisa es renovar los lenguajes, porque de lo contrario no va a haber diálogo posible, porque nadie nos entiende ya cuando empleamos el lenguaje religioso. Si me permitís incorporar una anécdota, recuerdo que en unas charlas cuaresmales me contó una mujer que un día había acudido a misa, ella iba todas las semanas, ¿no? Pero había acudido a misa ese día intentando ponerse en el lugar de su hija pequeña, a ver qué entendía. Y a mitad de la Eucaristía le dijo: cariño, a ti todo esto te suena chino, ¿no? Y la niña le dijo: no, mamá, si chino entiendo un poquito porque me lo enseñan en el cole, pero de la misa no estaba entendiendo absolutamente nada. Así que sí, tenemos un serio problema con el lenguaje. El apóstol San Pablo escribió infinidad de cartas que aún hoy en día, 21 siglos después, nosotros designamos por los receptores a los que iban dirigidas. Colosenses, Corintios, Filipenses, Romanos, Tesalonicenses. ¿Por qué? Pues porque para él no eran iguales y les hablaba a sus diferencias, a sus particularidades, porque sabía muy bien que eso era fundamental para tener éxito en la comunicación. Pero para hacer eso San Pablo, previamente, por supuesto, tuvo que escucharles. Si no, no había manera de entenderse, ¿no? Pues igualmente esa adaptación del lenguaje no podemos hacerla hoy a golpe de decreto. Necesitamos el concurso de todos y de cada uno para que en el humus fértil del diálogo y el encuentro el Espíritu Santo, la Santa Roa, haga fructificar nuevos modos de contar a Dios. Para ello, en España, como ya se ha hecho en otras iglesias locales, debemos estar dispuestos también a cuestionar lo establecido. No a modo de rebeldía inútil, sino como principio inspirador. La tradición no puede ser una losa que ahoga y que impide respirar. Tiene que ser una base sólida desde la que poder tomar impulso para avanzar. Y Francisco nos está animando constantemente a ser audaces, a no dejarnos llevar por las inercias, por eso siempre se ha hecho así. Y claro, a veces produce miedo, ¿no? Pensar, bueno, esto de vamos a ser audaces, pero ¿en qué dirección? ¿Con qué criterio? Y sobre todo, ¿con qué filtro, ¿no? Para estar seguros de que no nos estamos equivocando. Bueno, la garantía de honestidad en esa búsqueda de la verdad por nuevos caminos está evidentemente en el regreso a las fuentes, ¿no? El Evangelio tiene que ser el tamiz. Hay que mirar más a la palabra con mayúsculas que a tantas palabras minúsculas y secundarias que han distorsionado durante años el comportamiento eclesial, no solo en España, en todo el mundo. Lo que nos lleva a una última tarea pendiente: practicar lo que yo llamo la reparación feminista. Porque al amputar la mirada, la experiencia, el discurso, la presencia y reflexión de las mujeres, todos perdemos. Pero sobre todo porque es una cuestión de justicia evangélica. Además, es que es una cuestión de supervivencia. En un país, desde luego, como España, que ha virado de forma decisiva en la dirección de acabar con la discriminación por razón de género, es una cuestión de supervivencia y de sintonía. Y creo que nadie puede negar que los avances en sinodalidad aquí, desde luego, se han producido fundamentalmente de la mano de las mujeres, que somos expertas en espacios de diálogo, en estructuras de autoridad horizontal, en mística de ojos abiertos y en sororidad. Y me voy a tomar la confianza de contar, ya que me habéis dado la palabra así de primeras, de contar la experiencia en este sentido de nuestra propia editorial. Porque en San Pablo, España, llevamos ya unos cuantos años esforzándonos en ampliar el espacio que se reserva a las figuras y a las firmas femeninas. Yo sé que muchas veces este tipo de cosas se ven como, bueno, pues como una gota de agua en medio del océano, ¿no? O como un parche que en el fondo no puede disimular un enorme roto. Yo estoy convencida de que cada una de las experiencias generadoras de ambiente sinodal y generadoras de igualdad, de justicia, todas aportan, ¿no? En nuestro caso, nosotros aspirábamos a algo más profundo que poner un parche. Queremos construir un catálogo editorial y un espacio de pensamiento en el que las mujeres, como autoras y como protagonistas de las obras, su ingenio, su talento, su creatividad, tengan una presencia y un espacio continuados, sólidos, suficientemente amplios y de pleno derecho que se consolide además en el tiempo. Con la intención
también de proponer y practicar una mirada nueva, una mirada complementaria a la que ya existía, ¿no? Pero fundamentada, consistente, sobre las mismas mujeres y sobre las distintas realidades que son objeto de estudio. Una mirada, en fin, que a la vez nos enseña a mirar de un modo diferente e ilumina nuestra realidad de lectores y lectoras del siglo XXI. Por cierto, que mis dos compañeras de ponencia en este webinar son un magnífico ejemplo de ello, porque ambas firman libros editados en esta casa, ¿no? Y Cristina, además, yo diría que con asiduidad ya, ¿no? Pero esto lo estamos haciendo no porque lo dicten los tiempos, ni los estudios de mercado o las encuestas de opinión, sino porque, como decía antes, es lo justo, es lo evangélico. Sin embargo, tengo que decir también que las mujeres tenemos que acompañar este proceso de apertura y equidad dando el paso también de tomar la palabra, para no seguir infrarrepresentadas como fuentes y en las publicaciones, porque si no participamos del relato es como si no existiéramos. Así que desde esta tribuna os animo también a todas a romper las barreras psicológicas que a veces nos intimidan e impiden que hablemos públicamente, que tomemos la palabra, que contemos nuestra historia, que demos nuestra opinión como expertas, que nos postulemos para puestos de responsabilidad o de visibilidad. Porque tenemos la experiencia y somos sabias. No nos guardemos esa sabiduría. Se lo debemos como poco al resto de las mujeres y, desde luego, se lo debemos a las futuras generaciones. Entre otras cosas, porque la pandemia que estamos viviendo, y esto puede ser un tema de debate en el diálogo posterior, ha revelado que el modo de vivir, cuidar, convivir, respetar y proteger practicado por las mujeres es al final más sano, más sensato y favorece más el bien común. Así que, ¿por qué no aplicarlo también como nuevo paradigma en el seno de la Iglesia? Una Iglesia, y en concreto vuelvo a hablar de la española por ser la que conozco bien, que no obstante es mucho más amplia y más diversa que ese retrato quizá demasiado oscuro que yo hacía al inicio, ¿no? Y que se deriva muchas veces del puñado de declaraciones y decisiones clericales que recogen y difunden los medios. Pero la Iglesia es mucho más que eso, ¿no? Y dentro de ella caben sueños cumplidos de sinodalidad que van asentándose en muchas diócesis pese a las dificultades. Y a este respecto quiero destacar como grandes corrientes positivas cargadas de esperanza, porque necesitamos constantemente recordarnos que hay motivos para la esperanza, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de cada vez más laicos y más mujeres para puestos de responsabilidad y de visibilidad. Una corriente de la que seguramente yo misma soy un buen ejemplo, ¿eh? Y también su participación creciente en los foros de decisión. Es verdad que en España estamos aún a años luz del referente que suponen las iglesias americanas en lo que al protagonismo de los laicos se refiere. A años luz, ¿eh? Pero bueno, yo creo que progresamos adecuadamente. Se está abandonando también el secretismo en el seno de la Iglesia española, con la creación de portales de transparencia, de comisiones diocesanas, como por ejemplo el proyecto Repara, puesto en marcha por el Arzobispado de Madrid. Un beso desde aquí a Josito, nuestro vicario, que está haciendo una labor impresionante, ¿no? Para el reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de cualquier tipo de abuso y violencia, ¿no? Y parece que estamos aprendiendo por fin la lección de que la ciudadanía confía mucho más en aquellas organizaciones que no ocultan sus vulnerabilidades, que saben reconocer los errores y aprender de ellos, y que se relacionan con otros de igual a igual, como nos enseña precisamente la cultura sinodal. Las congregaciones religiosas también lo están haciendo, por cierto, y eso nos permite además volver a poner a las víctimas en el centro, que se nos olvidó esto. Algunas diócesis también, como la valenciana, la de Sigüenza-Guadalajara, la de Ourense, han convocado ya sínodos diocesanos siguiendo las recomendaciones del Papa. Sínodos cada vez más plurales, que empiezan a respetar la diversidad, que buscan enriquecer las decisiones pastorales con el concurso de todos o de unos cuantos más, a veces no de todos, ¿no? También es importante en este sentido el esfuerzo que está haciendo la vida religiosa, en cuyo seno diversas instituciones se están sentando a trabajar juntas, a compartir ideas y experiencias, a encontrar un camino común en espacios como, por ejemplo, la pastoral juvenil, donde además están teniendo las ramas laicas mucho que decir y que aportar. Y esto es importante, ¿no? Todas estas iniciativas con acento sinodal son muy de agradecer. Pero yo distinguía antes entre renovación y reforma, y lo hacía intencionadamente, porque cada uno de estos pasos
siendo importantes, pueden quedar en una simple operación cosmética con fecha de caducidad si no se profundiza en una verdadera reforma estructural que dinamite los procesos y usos caducos y que garantice, más allá del papado de Francisco, un nuevo modo de ejercer la autoridad, de tomar las decisiones y de hacerse presente en medio de esta sociedad a través de espacios nuevos que sean garantes de igualdad en la diversidad. Si no, ¿qué va a pasar? Pues que iniciativas como las antes citadas se reducirán a limosnas en forma de concesiones que no conducirán a la conversión evangélica que urge en estos momentos en la Iglesia. Porque no nos engañemos, esa amenaza de la que hablábamos antes no está fuera, está dentro. Y son todos y cada uno de esos comportamientos que hablan de poder y no de servicio, que destilan el aroma de las viejas monarquías en lugar de oler a la radical novedad del Evangelio y del camino de comunión en torno a él. Y al hilo de esto, y ya para ir terminando, porque lo interesante va a ser que podamos debatir y dialogar, me gustaría terminar con un poema que en su momento me llamó mucho la atención y vais a ver por qué. Es un poema de Vladimir Holland, se titula Resurrección y por eso lo traigo a colación, ¿no? Dice así: que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí al estruendo terrible de trompetas y clarines. Perdona Dios, pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Y yo, al leerlo, pensé, pero ¿qué clase de resurrección es esa en que las mujeres tenemos que seguir madrugando más, trabajando el doble, sirviendo a los demás y encima hay que hacerlo en silencio? No, por favor, no lo permitamos, ni en la resurrección, que no sería así jamás en la vida, ni desde luego en un proceso sinodal, ¿no? Merece la pena que peleemos con uñas y dientes para que en el futuro, ese futuro que salga del proceso sinodal y de la crisis también provocada por la pandemia, que nos incluya a todos, ¿no? Y que nos reserve a las mujeres un espacio digno, en el que podamos desarrollarnos y expresarnos en libertad, en el que se escuche nuestra voz, se tenga memoria de nuestros sacrificios y nuestros talentos contribuyan de verdad a construir una iglesia y un mundo a la medida del Dios amor en el que decimos creer. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángela. La verdad que tus palabras muy interesantes. Me encantó eso de cómo también desde la realidad, desde el presente, también nos podemos imaginar un futuro y a veces esa relación del presente no es la más adecuada. Por eso es tan importante que nos revisemos interiormente qué actitudes, qué acciones estamos teniendo en las relaciones con los demás como si fueran normales y no estamos construyendo relaciones fraternas iguales o estamos dejando de lado a unas personas o a otras, ¿no? O sea que en ese ejemplo que tú dijiste es muy interesante porque es como el sueño de alguien, pero también está el sueño desde una perspectiva cultural, desde una manera de ver la realidad, que es también lo que estamos invitados como a entre todos de discernir. La palabra de estos tiempos es el discernimiento, o sea, descubrir lo que sí nos está ayudando y aquellas situaciones, aquellas maneras de relacionarnos que no son las adecuadas, que tenemos que hacer cada uno para cambiarlas. Entonces le vamos a dar la palabra a María Cristina Inogen Sanz, que está con nosotros, y también nos va a dar una reflexión de tus palabras y de este tema de la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia. María Cristina. Hola a todos, buenas tardes. Es complicado algunas veces encontrar el punto medio entre lo que nos gusta, lo que está siendo y lo que está llamado a ser, ¿no? Muchas veces nos movemos en ese terreno que es, no voy a decir que arenas movedizas, pero sí es un poco, todavía es un terreno indefinido de alguna manera. Hemos asistido, yo creo que con sorpresa, mayoritariamente,
al nombramiento de una mujer como subsecretaria del sínodo con derecho a voto. Esto hace un mes, apenas un mes, era algo totalmente impensable. Vivimos en un mundo en el que tenemos dos cauces para movernos. O ir pisando terreno seguro, despacio, de alguna manera, o intentar correr demasiado y vivir en un mundo en el que estaremos siempre insatisfechos porque nunca tendremos aquello a lo que realmente estamos aspirando en este momento. Es verdad que queda mucho por hacer, es verdad que la sinodalidad es un camino que hemos empezado a caminar, estamos tan apenas en los primeros pasos, no podemos decir que hayamos cubierto siquiera una etapa, porque estamos sínodo a sínodo avanzando y sínodo a sínodo vamos caminando. El discernimiento, que como decía María Pilar, es una palabra clave en este momento, el discernimiento no es solamente aportar, en el discernimiento tiene que haber una discusión que sea sana. Cuando nosotros leemos los documentos del Vaticano II, nosotros vemos en el libro donde están recogidos, vemos una serie de documentos que han sido consensuados. Pero también tenemos hoy en día la historia de ese concilio que no está recogida en esos documentos, pero que vemos que hubo muchísimas discusiones dentro y fuera de las salas conciliares, que era lo bueno, donde es verdad que la presencia de las mujeres pues no fue la que debía haber sido desde un principio, pero sí que es verdad que ya muchos padres sinodales en aquel momento echaban de menos esas figuras y que al final fue realmente un laico quien le dijo a Pablo VI, tienen las mujeres que estar, y bueno, de alguna manera estuvimos, no como más nos gustaría, pero estuvimos. Pero sin embargo, hoy, en este momento, tenemos que ser ante todo profetas y no de calamidades. Es decir, tenemos que estar mirando hacia adelante porque el paso es lento, pero está siendo seguro. Ciertos pasos que se están dando ahora que parecen ser no tener importancia, por ejemplo, que creo que ya comentamos aquí, el hecho de que las mujeres puedan ser acólitas y lectoras desde luego no va a cambiar la Iglesia, o sea, eso no va a cambiar la estructura eclesial. Pero no podemos olvidar que está invitando a toda la comunidad y especialmente a los obispos a tener que empezar a reflexionar de una manera muy positiva, porque no se trata solamente de ser acólitas y lectoras, se trata de otros ministerios que en este momento no sabemos cuáles pueden ser, porque ni siquiera los conocemos en las diócesis, pero que tenemos toda la comunidad a la vez que ir pensando. Y lo que no podemos es abordar la sinodalidad desde un sentimiento de quítate tú que me pongo yo, porque entonces no haremos sinodalidad, haremos otra cosa que no sabemos lo que es. Es verdad que si algo es difícil es alcanzar una misma velocidad para todos, porque habrá personas que por nuestra forma de ser vemos demasiadas cosas que se pueden hacer y no se van haciendo, y habrá otras personas que para dar medio paso estarán tan pendientes de qué puede pasar que no se atreverán a dar el paso. Pero estamos en el momento precisamente porque estamos en el inicio del camino sinodal de aprender también a caminar juntos, y eso es fundamental. Sabéis que siempre insisto, y me podéis llamar Pelma, pero me da lo mismo, que la comunión en la Iglesia es tan bonita como frágil, y una vez que se rompe la comunión, de verdad que no hay pegamento que valga para pegarla, porque siempre queda un rescoldo de amargura, de sinsabor, de que algo ya no es lo que va a ser, ¿no? Y ahí no cabe el hacerte a la idea de que puedes vivir de otra manera, como cuando se nos muere alguien que acabamos aprendiendo que podemos ser felices aunque la vida sea distinta. Eso no pasa en la Iglesia cuando se rompe la comunión, se rompe y se ha roto. Entonces, en este momento creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para poner encima de la mesa todo aquello que creamos realmente que es positivo para la sinodalidad, sin avasallar, me refiero, razonando bien, desde luego, y teniendo siempre el espíritu de diálogo y de comprensión, e intentando ver que esa imagen que Francisco dice que es la pirámide invertida, en realidad lo que tenemos que acabar es transformándolo en una comunidad circular.
Eso no es fácil, no es fácil, ¿eh? Yo lo sé y admito que no es fácil. Sin embargo, es absolutamente maravilloso y absolutamente es el gran reto que tenemos en este momento. La sinodalidad nos llama a caminar juntos y estamos teniendo la gran ventaja de empezar a caminar juntos. Pero ojo, tampoco confundamos que caminar juntos todos va a suponer lo mismo en todos los países, porque si algo tiene claro Francisco es que el café con leche para todos se ha acabado. Y lo mismo que no habrá ministerios iguales, ni siquiera en 2 diócesis con el tiempo, no habrá formas de afrontar los problemas que sean exactamente iguales en todos los sitios, ni siquiera habrá problemas que sean iguales, por supuesto que no, y por supuesto no habrá soluciones iguales para un mismo problema. Por eso el discernimiento hay que vivirlo como un momento de especial lucidez y sobre todo de especial presencia del espíritu, porque el espíritu ya no lo vamos a poder convocar como aquel que sopla la unidad, sino como aquel que sopla la diversidad. Y en ese momento es cuando realmente estaremos viviendo en el camino sinodal, asumiendo y teniendo presente que no podemos hacerlo ni a más velocidad ni a menos que la que el propio espíritu nos va a marcar. La presencia de Nathalie Becar, que ha estado en el curso de sinodalidad con nosotros, es vital. Por su trayectoria tiene muy buena preparación para moverse en el ambiente que se va a tener que mover y no podemos pensar tampoco que es una concesión. A ver, las cosas pasan cuando tienen que pasar y nos gustaría que pasaran más y más deprisa, pero pasan cuando tienen que pasar y vamos a admitir eso como algo muy positivo, como una brecha en el camino para seguir andando. Creo que eso es lo verdaderamente importante y sobre todo madurar que la sinodalidad no la podemos vivir como un enfrentamiento porque eso no nos llevaría a nada positivo. Muchas gracias, María Cristina. Creo que se han hablado entre las dos palabras claves como la realidad de la escucha, el proceso, el camino, que no se va a hacer de un día para el otro los cambios dentro de la Iglesia, que necesitamos también valorar lo que ya se está haciendo. En estos días tuve la oportunidad de participar de un taller que el título era Acciones mínimas significativas que producen transformaciones en las comunidades. Y escuchando la experiencia del profesor, que él está trabajando con migrantes en la frontera con México y Estados Unidos, y contando las experiencias de pequeñas acciones que surgían, por ejemplo, como darse cuenta de que los migrantes que venían desde Guatemala, desde Nicaragua, desde Honduras, de todos esos lugares, traían ropa que no estaba adecuada para el frío, y escuchando las necesidades que necesitaban gorros, por ejemplo, una señora se juntó con otras y en un día realizó un taller y se tejieron muchísimos gorros para proveer a las personas que pasaban por allí, por ejemplo, ¿no? Parece una pequeña acción, pero tiene un significado para alguien y para algo. Cambió una realidad, especialmente de una persona que podría haberse enfermado por estar más frío del que estaba acostumbrada. Son pequeños gestos y yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a valorar los pequeños gestos que ya el Espíritu nos está invitando a hacer y que estamos realizando en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, porque el Espíritu nos va transformando desde adentro hacia afuera. Los cambios no van a venir desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Y ese desde abajo hacia arriba significa la acción mía, mi lugar hoy en la iglesia, en el mundo, en mi comunidad, en mi familia, mi manera de relacionarse, porque otra de las palabras que se habló es el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que yo estoy empleando con mi familia, con mis amigos? O sea, es un lenguaje de amor. O sea, nosotros como cristianos estamos llamados a transparentar ese amor de Cristo en nuestra vida. Ese es nuestro lugar
y ese llamado desde la fe que cada una está invitada a vivir de la condición que sea, pero como cristianos lo primero es ese vivir unido a Jesús y transparentar, transpirar, reflejar en muchísimos gestos, palabras, acciones, ese amor que nos habita. Lo que cuando decíamos que tenemos que aprender a hablar y a discernir qué acciones no son las adecuadas y que han creado estructuras que no nos ayudan a mirarnos con amor como hermanos en una realidad de fraternidad, es porque también nos estamos alejando del Evangelio. Si yo me estoy creyendo superior a otra persona, es porque realmente no es el Espíritu de Jesús el que me está orientando a actuar y vivir así. Muchas veces, como hacemos del cristianismo una ideología, se pierde ese espíritu. Creo que la base de la sinodalidad es volver a ese espíritu del Evangelio que nos haga hombres, mujeres o el género que cada uno quiera, o sea, la realidad del ser humano, persona humana, con transparencia de ese amor que nos habita hacia los demás, hacia la ecología. Al principio de este encuentro estaban hablando de distintas consecuencias ecológicas, de lluvia, de calor, de frío, que también son producto de una mala acción de nuestros hermanos, aunque no nos guste, pero sí de las imperialistas, de la gente que está trabajando en grandes multinacionales y que están destruyendo nuestra naturaleza. Son hermanos también, si lo miramos desde la mirada de Dios. ¿Y qué estamos también haciendo para que esos hermanos puedan ver y puedan darse cuenta que es nuestra única casa común? Y como decíamos al principio, que si sacudimos la alfombra en un país, el polvo le lleva al otro, o sea, porque estamos todos en esta misma tierra. O sea, realmente es volver al espíritu evangélico. Por eso hablamos también María Ángeles hablaba de la renovación y la reforma, pero de fondo es la conversión que lleva a una renovación y una reforma, con un lenguaje simple, porque el lenguaje del Evangelio es un lenguaje muy sencillo, pero con la sabiduría del Espíritu. Cuando nos separamos de esa sabiduría del Espíritu, hablamos sin sentido, decimos muchísimas palabras técnicas y la manera de relaciones nos hieren, más bien que nos ayudan a ser auténticas personas. Entonces la idea de este espacio, ya no voy a terminar por aquí, es abrir el diálogo, teniendo en cuenta que el tema que estamos hablando en este día es la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia, y entendiendo que Iglesia somos cada uno de los bautizados, teniendo en cuenta que en nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu nos está transformando, invitando a pequeñas acciones. En la vez pasada, Isabel nos habló de toda esa historia, ese camino que la Iglesia ha realizado, de la ministerialidad, de cómo se fue ejerciendo ese servicio de ministerialidad en la Iglesia. Bueno, esa historia también nos acompaña con sus luces y con sus sombras. Por eso es tan importante darnos cuenta y rescatar lo que sí ha sido exitoso dentro de la Iglesia, lo que sí ha producido muchísimos frutos, y cuáles son aquellas situaciones que no han sido las mejores, y cómo también cuando en la Iglesia las maneras de relaciones externas de la sociedad las hemos adoptado como parte de la manera de relacionarnos en la Iglesia Católica, no ha sido exitoso ni bueno. O sea, cuando ese modelo de relación entre categorías, cuando perdemos de vista el servicio y alguien se siente superior a otro, no importa donde esté, porque también puede estar hasta trabajando dentro de una fábrica o dentro de una persona que sea el dueño, el propietario de un lugar y es católico, puede también estar generando el mismo modo de relación, que no es una relación de fraternidad. Entonces aquí todo eso también afecta, porque somos un organismo vivo en la Iglesia, no somos un organismo estático, sino que es un organismo vivo donde transparentamos y mostramos
lo que nosotros también creemos, ¿no? Cuando si nuestra fe se vuelve ideología, es también lo que vamos a transmitir, ideas, pero no vamos a, tampoco nos va a ayudar a darnos cuenta y a poder discernir que nuestras acciones concretas del día de hoy no son las mejores, ¿no? Entonces, volvemos, les repito de nuevo el título, la importancia de la sinodalidad en la renovación de la Iglesia. Después María Ángeles nos va a hablar más sobre el libro, sobre los lugares donde también se puede adquirir y todo eso, pero aquí vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre este tema. Rafael tiene la mano levantada, les pido que sean muy concretos, al grano, ir siguiendo lo que estamos hablando, porque así le podemos dar el espacio a otras personas y todos pueden participar. Rafael. Sí, muchas gracias. Mira, yo lo que creo es que hay que crear estrategias para evitar sobre todo las rupturas, ¿verdad? Como decía Cristina, ¿verdad? Y yo creo que algo que va a ser clave, ¿verdad? En este sentido, va a ser el sínodo de obispos que se va a hacer próximamente, ¿verdad? Y yo creo que ahí la cuestión más que nada es tratar sobre todo de que los obispos, ¿verdad? Estén bien informados, ¿verdad? De lo que es la sinodalidad, ¿verdad? Porque yo creo que va a ser la única manera, ¿verdad? Para que se puedan realizar cambios a nivel del Código de Derecho Canónico y en la formación de los seminarios, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Yo creo que entonces aquí la cuestión es crear estrategias para tratar de sensibilizar sobre todo a los obispos, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba, como dices tú, para que luego, ¿verdad? A través de esos sínodos, ¿verdad? Venga luego ya los ordenamientos para los cambios que se puedan dar, sobre todo evitando la ruptura. Yo creo que es algo muy importante, y cuando ya pues, se ve que hay una cuestión de institucionalidad, yo creo que se pueden evitar muchas rupturas. Gracias. No te oigo. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tus palabras. Marco está levantando la mano. Marco. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Marco Nureña, dominico de aquí del sur del Perú. Gracias por todo. Solamente una consideración general. Durante varios años a mí me ha llamado la atención, durante varios años así repensándolo y pensándolo. Sí, que es una cuestión práctica lo que voy a decir, sí, no me tomen como algo fácil nada más, pero creo que es importante cuando se da, por ejemplo, toda una visibilidad que no solamente se refiere a un gran colectivo muy importante, quizá más que el de los varones y el de las mujeres, y cuando se refiere en referencia a Dios, no solamente la parte visible y la parte, digamos, cognitiva y afectiva. Cuando, por ejemplo, alguien escribe relación con Dios, muy bonito, y cuando se utiliza, pues, el pronombre él, durante años me cuestiona ella, ¿no? Creo, yo durante varios años lo he pensado así, toda esta cuestión de la violencia hacia la mujer en general, toda la cuestión. Como repito, no quiero que me entiendan solamente en un sentido puramente práctico. Si ese trabajo que se hace, si ese trabajo de rescate a la mujer viniera junto con los ministerios, pues yo pienso que sería una cosa de manera, no solamente que englobe, sino incluso una manera bella de expresar nuestra relación con Dios, incluso como comunidad. Gracias. Gracias, Marco. Qué bueno eso también que dices, ¿no? O sea, la importancia también del lenguaje, cómo también el lenguaje crea un imaginario y crea también una realidad. Entonces, justamente también lo que decíamos, ¿no? De revisar cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo a Dios, cómo nos estamos refiriendo entre nosotros también. Hugo tiene la mano levantada y después Norma. Nada, yo seré breve en el sentido de agradecer al Boston College la oportunidad de esto. Y las dos exposiciones me parecen excelentes, pues, o sea,
muy prudentes, muy evangélicas. Yo lo único que preguntaría, aportaría, el Papa nos da gestos, el cambio no va a venir solo de arriba. Acaba de esta semana que pasó de visitar a una rumana o húngara, creo que fue, judía, sobreviviente de los campos de Auschwitz. Y yo creo que son pequeños gestos como desaprender todo un proceso de formación, porque el hermano que habló anteriormente habla de violencia contra la mujer. Es que la violencia se ejerce también al interior de la iglesia, porque hemos sido, yo tal vez en algún momento he sido fuerte, los varones hemos sido castrados en esa dimensión femenina que todos tenemos, pues, ¿verdad? Y he ido descubriendo, sí, más o menos con algún tiempo, cómo Jesús nos inspira a vivir, nos reta y nos desafía a vivir esa nueva masculinidad, no que incluya, sino que redescubre la ternura, el gesto de compartir, el escuchar, que son propios de la mujer y que no los vamos a igualar en el sentido de que la relación de 9 meses de la mujer con o sea, esa parte femenina es insustituible, pues yo no, pero sí creo yo que tenemos, y donde digo yo es difícil y con tiempo, lo que decía Cristina, procesual de desaprender en el lenguaje, en los gestos, toda una cultura que no la llevamos en los genes, pero sí la llevamos en la sangre. En los genes llevamos esa dimensión, vamos a decir, femenina, tierna, comprensiva, ¿no? Así que yo creo que es un reto para todos que hay que llevar adelante, no en plan confrontativo, sino propositivo siempre, ¿no? Gracias, sí. Y eso también yo lo único que le agregaría a Otto es que toda persona tiene esa capacidad de escuchar, hombres, mujeres, todos. O sea, todos tenemos la capacidad de escuchar, de ternura, de compasión, al ser personas humanas. O sea, todos podemos trabajar en ese aspecto, ¿no? Norma, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Pues yo felicito a María Ángeles por su excelente exposición. Me encantó muchísimo. Y a mí lo que me hizo mucho ruido en mi cabeza fue lo que dijiste de San Pablo. Cuando él iba a mencionar todas esas cartas impresionantes que escribía a los pueblos, y que buscó él la manera de adaptarse, de buscar ese punto en donde, pues sí, tocar esas fibras sensibles. Y pues en realidad eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia también, porque muchas veces actuamos de una forma cristiana, pero nos damos la vuelta y no somos tan cristianos, entonces no somos muy coherentes a veces. Y por eso yo creo que muchas denominaciones o personas no nos creen, ya nos ven los católicos como, ¿eres católico de veras? O sea, ya es algo como, pues sí, no damos muy buen testimonio. Y pues sí, también aquí, pues ya Boston College y los obispos nos han tenido con muchos cursos, pues sí, muchas maneras de tenernos a los laicos activos. Y pues Gracias. todo. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ahora le decimos a María Ángeles que nos diga un poquito más de San Pablo. Vamos a darle la palabra a Mauricio, que tiene su mano levantada. Saludos desde San José, Costa Rica.
una situación que creo que tal vez muy asolapadamente le hemos pasado por encima, y creo que a todos los continentes dentro de esta fabulosa iglesia nos une, pero es un perjuicio que nos une. Todo lo hemos hecho bajo el canon. Hasta la liturgia como tal tiene rúbricas que tienen que ser obedecidas, etcétera. Lo digo como diácono permanente. Entonces, entrar en sinodalidad, tenemos un gran problema porque como no está en ningún canon, como no está referenciada, y lamentablemente para algunos, si no está en el canon, no se aplica, sino que se entienda que hemos durado más de 60 años en abrirnos, por lo menos desde lo que el Vaticano II nos pide, a todos los fieles. Aquí no hago acepción de hombres o mujeres, a todos los fieles, a todos los fieles. Entonces, consideremos también ese aspecto de lo canonistas que podemos llegar a ser, no solo el clero, sino también los laicos, en el sentido de abrirnos un poco más a ese fabuloso encuentro que debe ser Jesucristo, que debe pasar por la experiencia de vida antes que por una experiencia de un canon, antes de una situación, porque se los digo, por ejemplo, por experiencia propia. Acá se está hablando mucho de sinodalidad. El asunto es que cuando yo empiezo a ver si se está dialogando, si se está escuchando, o cuál es el camino que todos juntos vamos a querer, y me doy cuenta que es el camino de uno que quiere que todos sigamos. Y creo que todavía, como muy bien expusieron ustedes, eso no es sinodalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y creo que también tus palabras son muy importantes en el sentido de que ahí nos invita a pensar que cada uno, o sea, la voz de cada uno es importante. Ahora, ¿cómo hacer escuchar esa voz? O sea, los canales, la iglesia ya tiene una estructura. En este momento son las estructuras de las pequeñas comunidades, las parroquias, de todo. Esta manera, este momento que estamos viviendo, este encuentro por Zoom, desde todo el tiempo que hace que nos estamos reuniendo, se ha formado una comunidad virtual. O sea, nosotros hemos creado una nueva realidad, por decirlo así, donde nos sentimos que tenemos una experiencia de fe, donde compartimos, y en este espacio estamos encontrando también una manera de escucharnos. Cuando aquí, después de que terminamos estos encuentros, los ponemos en la web, son muchas otras personas que siguen escuchando lo que sucede aquí, y también quizás es una manera de que alcancemos a más gente a que también sigan reflexionando qué significa este camino, cómo las personas que nos escuchan pueden hacer también sus acciones, sus procesos, cómo puede hacer de su comunidad, de su familia, un lugar más fraterno, más solidario. Entonces quiero que también nos abramos a valorar lo que también estamos haciendo, y que lo que estamos haciendo tiene un sentido, porque el Espíritu va mucho más allá de nosotros. O sea, la iglesia está guiada por el Espíritu, no es solamente una institución que nace con nosotros y termina con nosotros. O sea, justamente es eso lo que le ayuda a que nos trasciende, y que nuestra participación pequeña en la historia, dejaremos alguna huella, pero va a continuar con otras personas. No somos imprescindibles, solamente estamos en una parte del camino. Y en esta parte del camino tenemos que dar lo mejor de nosotros, y en coherencia con lo que el Espíritu nos invita a vivir. Por eso es lo que estamos abordando aquí. Cristina tiene la mano levantada, y María Ángeles también, si quiere contestar, y luego le damos la palabra a María, después de Cristina y de María Ángeles. Yo era un comentario a lo que ha dicho Mauricio, que tiene razón. Es decir, seguimos leyendo el Evangelio a la luz del Código de Derecho Canónico en lugar de leer el Derecho Canónico a la luz del Evangelio. Sin embargo, y me vais a perdonar porque es una cosa que no hago y que no me gusta hacer, pero hoy precisamente ha publicado la revista Vida Nueva un artículo que he escrito y que se titula Si estamos ante la nueva eclesiología francesa, por una sencilla razón, porque muchas veces pensamos que tenemos que descubrir algo
como si solo sirviera aquello que nosotros proponemos, cuando muchas veces tenemos un ejemplo en algo que ya está funcionando muy bien. Yo me he fijado en la Iglesia francesa, porque la Iglesia francesa es una iglesia que mayoritariamente en este momento, y se ve en sus páginas web, quiero decir que no hace falta estudiar mucho, con emplear un poco de tiempo en sus páginas web se ve que en prácticamente todas las diócesis, todos los consejos, empezando por el Consejo Episcopal de las diócesis, están compuestos por todo el pueblo de Dios, es decir, participan en esos consejos todo el pueblo de Dios. Esté o no esté regulado canónicamente, eso ellos han acertado con la forma de hacerlo. Es decir, muchas veces cuando no es cuestión de saltarse la ley, es cuestión de vivir evangélicamente la ley. Y cuando eso se da, al final el proceso llega un poco porque la costumbre se tiene que regular. Por lo tanto, si todo eso va pasando en la Iglesia de Francia, puede pasar en otras iglesias y puede llegar a regularse el cambio del derecho canónico. Es verdad, lo que dice Mauricio tiene razón. Solamente cambiando el derecho canónico, digamos que tendremos un poco la seguridad, la tranquilidad de que nadie en un momento determinado pueda coger el derecho canónico y decir esto no se puede hacer porque este canon lo prohíbe. Pero también estamos viendo que poco a poco los cambios se van regulando a través de motus que van modificando el Código de Derecho Canónico. Y si importante era el motu que decía o que dice que las mujeres podemos ser lectoras y acólitas cuando estamos cansadas de serlo, mucho más importante es la carta que lo acompaña, porque en esa carta que el Papa ha dirigido al cardenal Ladaria está la teología que sustenta el cambio del Código de Derecho Canónico. Es decir, que tenemos también que saber un poco cómo afrontar los problemas y sobre todo no pensar que tenemos todo por descubrir cuando hay gente que ya lo está viviendo y lo está viviendo bien. Por lo tanto, es cuestión también de mirar y de pensar que la sinodalidad, el hecho de caminar juntos no significa que caminemos nosotros, o sea, que camine yo con mi comunidad, sino toda la Iglesia, y de toda la Iglesia podemos aprender. Es un poco por esa línea. Pero me parece muy importante lo que ha apuntado Mauricio. Estoy de acuerdo contigo, Cristina, en que a veces, bueno, en realidad la mayor parte de las veces hemos tenido la tendencia a mirar desde el centro, ¿no? Y a estar obsesionados con esa visión centralista y no miramos a las periferias donde hay cantidad de experiencias que ya se están viviendo en el seno de la Iglesia desde hace muchos años, donde se está experimentando no solo con el proceso sinodal o con la visión sinodal, sino también, por ejemplo, con la renovación de los ministerios, ¿no? Con la reinvención de los ministerios para que la Iglesia se adapte y se ponga al servicio de cada realidad concreta. Y eso es así, o sea, esas experiencias se están produciendo. A mí lo que me preocupa muchas veces, aparte de esa visión centralista, que desperdicia, digamos, toda la experiencia periférica, me preocupa también el que terminemos convirtiendo el concepto de sinodalidad, para que se me entienda, en algo así como el sexo de los ángeles. Nos reunimos todo el santo día, a puerta cerrada, a debatir sobre algo y allí nos enredamos en ese debate sin dar pasos, sin avanzar. Con esto no quiero decir que no se estén dando los pasos, lo que sí quiero decir es que corremos a veces el peligro de quedarnos en el debate en sí y en los detalles. La Iglesia, desde hace ya unos cuantos siglos, ha puesto a veces como institución en la protección del propio edificio, de la propia estructura, por delante de lo que estaba dentro, que era lo fundamental, ¿no? Que era efectivamente, ¿no? Toda esa experiencia maravillosa de encuentro con Jesús, ¿no? Con Dios hecho hombre. Y creo que eso a veces lo dejamos demasiado apartado, o sea, no vamos a avanzar en ningún proceso sinodal, no vamos a avanzar en ninguna renovación y en ninguna reforma si no volvemos a mirarnos, a mirar en nuestro interior y a mirar como comunidades y a buscar ese encuentro con Dios en el empobrecido, en la víctima de los abusos, de las violencias, etcétera, etcétera. De ahí, de ese encuentro de verdad con la presencia de Dios en nuestras comunidades, surgirán otras formas de ser Iglesia.
y van a surgir porque han surgido toda la vida, porque están ahí, porque ya contamos con esa experiencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, antes cuando hablaba Norma de esa idea del lenguaje, ¿no?, que San Pablo utiliza para dirigirse a cada una de sus comunidades, en realidad no teníamos ni que mirar a San Pablo. O sea, Jesús utiliza metáforas agrícolas para dirigirse a una población campesina, porque lo importante no es el lenguaje que usemos, el lenguaje es el canal, es el medio por el que estamos transmitiendo el mensaje, y lo fundamental es el mensaje, no el lenguaje en sí. Y eso también se nos olvida a veces, ¿no? Y como tercera idea también para abonar el debate, hay una historia muy bonita que me contó una misionera maravillosa, Alicia Vacas, que ha trabajado con las comunidades beduinas absolutamente abandonadas, empobrecidas, que no tienen derecho ni siquiera a construir una chabola, viven en los márgenes de una carretera, condicionadas por la legislación israelí, abandonados por parte de la comunidad internacional. Y bueno, hay una historia preciosa en torno a unas escuelas construidas con neumáticos para saltarse la ley, para saltarse el canon, ¿no? Y bueno, esa comunidad pidió dinero a las organizaciones no gubernamentales y pusieron unos columpios para sus niños, ¿no?, para que pudieran jugar. Y al día siguiente llegó el ejército israelí y desmontó los columpios. Y las ONGs occidentales, con la mentalidad pragmática, dijeron, oye, no tiene sentido volver a poner columpios. Y ellos dijeron, utilizaron aquel día, reunidos en comunidad para tomar la decisión de si se podían volver a poner o no columpios, dijeron una frase que es muy de la cultura islámica, ¿no?, de la cultura musulmana: si el día del juicio final te pilla con una semilla en la mano, plántala. Y para mí es un mensaje clave, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos todo el rato pensando, bueno, no avanzamos lo suficiente, este proceso no es suficientemente rápido, no se nos está teniendo suficientemente en cuenta. No, tenemos una semilla en la mano, no perdamos la esperanza y aprovechemos cada oportunidad, cada ocasión, cada escenario posible para plantar esa semilla, porque la semilla tarde o temprano da fruto, y yo estoy convencida de eso. Qué linda, María Ángeles, tus palabras, y creo que son muy acertadas, porque desde el momento de nuestra vida ya es, fíjense, nosotros éramos ni una semilla de pequeños y somos lo que somos. O sea, la vida misma nos habla de ese proceso, ¿no?, que nos trasciende. Pero sí hay una acción humana y Dios sigue haciendo lo demás. Muy lindo. Marcela y María tienen la palabra y después ya terminamos con unas palabras finales. Vayan leyendo, por favor, lo que escribieron en el chat. Hemos puesto allí los links de donde pueden conseguir el libro y otros libros de que también nos va a hablar María Ángeles un poquito más después de esta ronda. Y después tenemos un anuncio muy importante para ustedes también. Marcela. Gracias. Desde Bolivia, soy dominica, y haciendo a gusto este camino sinodal, antes de conocer incluso creo que la palabra, ¿no?, porque esto está en el espíritu, como han dicho, pero sí hay formas y fórmulas que igual se nos han ido pegando y que es necesario desaprender. Estaba dándome vuelta a esto. Es un trabajo largo y lento, como decía anteriormente en el encuentro anterior Isabel, ¿no? Pero también pensaba en este momento en los jóvenes. Los jóvenes no conocen esta fórmula y esta forma y lo que dice el derecho canónico. Y no solamente los jóvenes, mucha gente en nuestras comunidades, hacemos comunidad y no va el derecho canónico por delante, ¿ya? Yo personalmente ni lo recuerdo porque creo que el Evangelio es nuestro alimento y nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, con este cuestionamiento que nos presenta hoy los jóvenes que viven en este mundo tan violento y en esta expresión de los jóvenes, ¿no?, de reclamar, pues cada vez se han ido alejando más de las comunidades, ¿no? Por eso de ahí la importancia que me gustó lo que ya se ha insistido en más de una oportunidad, esto de entrar en diálogo, en la escucha con lo diferente, porque ellos te cuestionan
y te desarman muchas de estas fórmulas que uno a veces todavía le quedan muy pegadas y que no son tan evangélicas. Y de ahí veía esto que me gustaba, lo de la semilla, porque también lo había escrito yo para mí, esto de sembrar semillas, ¿no? O sea, en las pequeñas comunidades, los grupos que tenemos, que a veces caminan como paralelo a la iglesia, ¿ya? Yo participo y tenemos comunidades, varias semillas de estas de distintos tipos, y pareciera en un momento dado que no son tan de la iglesia, vamos como decía Antonieta Potente, una oportunidad que parece que vamos al borde, ¿no? Al borde de la iglesia, pero estamos ahí, ¿no? Estamos dentro. Y creo que esas semillitas van creciendo. Sí, yo en eso me animo a animar a que esa semillita, la única que queda, a sembrarla, ¿no? Para hacer visible este camino sinodal que es posible, ¿ya? Y en la diversidad, eso sí, en la diversidad, en la pluralidad, y en este diálogo que a veces pareciera que se rompe, es verdad, se rompe, hay momentos que se rompe, pero se vuelve a retomar poco a poco, y creo que una oportunidad también como Iglesia Latinoamericana es la Asamblea Eclesial. Ojalá podamos participar y hacer un aporte de los muchos que estamos aquí, que son latinos, que podamos participar como laicos, como religiosas, religiosos, en esta Asamblea Eclesial y dejar también sembrar ahí una semilla. Yo creo que esta es nuestra tarea y nuestro servicio en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bonitas tus palabras, Marcela. María, disculpa que tú tenías antes la mano levantada, pero no. ¿Cómo está María del Pilar? ¿Me escucha? María Cristina, gracias por este espacio. Realmente escuchándolas, ¿no? Ya hemos venido hace algunas semanas trabajando sobre esto de la sinodalidad. Y realmente es un camino. Es un discernimiento al espíritu, es una transformación, es un cambio, decían, de lenguaje. Sí, nos va a costar. Pero recuerdo un sacerdote jesuita que me formó que siempre decía, hija, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo bueno es haberlo empezado. Ya vendrá el Espíritu de Dios con un buen lenguaje, con un buen discernimiento, e iremos arreglando las cosas, ¿no? Yo sé que esto viene todo el mundo quiere rápido, todo el mundo habla. Si es la semilla que están hablando hace un rato mis compañeras, la semilla depende de la tierra donde la pongamos. Y el buen sembrador es el de arriba. Nosotros los que nos toca es sembrar. Ya vendrá el dueño de la cosecha y sabrá qué es lo que cosecha, ¿no? Pero siempre hay un norte que aprender, que hay una doctrina social de la iglesia, del ver, del juzgar y del actuar. Y en base a eso, sigamos trabajando por la sinodalidad. Les felicito a las dos, felicito a todos los compañeros que estamos y sigamos, porque realmente está muy interesante y llegaremos al final. Gracias. Muchas gracias, María. Ahora le vamos a dar el espacio a María Ángeles para que nos cuente un poquito más del libro, dónde se puede adquirir, y en el chat ustedes van a encontrar los links que están allí, que los he colocado, donde se pueden adquirir los libros. María Ángeles nos explica un poquito más sobre esta situación. Sí, pues, sabéis que hay ahora mismo muchísimos problemas para poder enviar libros a bastantes de los países de América Latina. Entonces la fórmula que hemos encontrado para que podáis adquirirlo físicamente allí es subirlo, tanto este libro como el anterior, que se titula Nuevos Signos de los Tiempos, están subidos en una plataforma de impresión bajo demanda a la que están asociadas diversas redes de librerías que tienen su presencia en varios países de América Latina. Entonces, María del Pilar ha subido el enlace, no sé si lo va a repetir ahora, si no lo subo yo, donde podéis ver el mapa en el que están ubicadas cada una de esas librerías. Se puede acudir a la librería físicamente y solicitar el libro y probablemente tardarán 24 o 48 horas como mucho en tenerlo impreso,
que se pueda recoger, o bien se puede comprar a través de las páginas de web de cada una de esas redes de librerías, que algunas de ellas son muy conocidas allí, las vais a identificar de inmediato. Pero como digo, hay un enlace a un mapa y podéis ir amplificando el mapa para ver cerca vuestra cuál es la librería más cercana donde se puede adquirir. En las próximas semanas pretendemos ir incorporando más cadenas de librerías y llegar a más países. La intención es que también se pueda adquirir en América del Norte y además se puede comprar también desde distintos países de Europa que no son España. Que hoy comentaba con María del Pilar que una de las sorpresas ha sido que los primeros libros que se han adquirido en esta fórmula de impresión bajo demanda, pues los han comprado desde el Reino Unido. Es decir, que la sinodalidad va extendiendo sus tentáculos por muchos más sitios de los que nos podemos imaginar, o sea, siendo como es un libro escrito y publicado en castellano, pues bueno, en el Reino Unido también hay gente que se está interesando por él. Evidentemente hay un trabajo magnífico detrás, unas reflexiones maravillosas recogidas y muy bien editadas por Rafael Lucian y por María del Pilar Silveira, y recomiendo vivamente, como digo, no solo este libro sobre la sinodalidad, sino también el libro anterior de Nuevos Signos del Espíritu, ¿no? que refleja muy bien todo ese trabajo que está haciendo el Grupo Iberoamericano de Teología. Ahí también están preguntando si en Amazon se puede conseguir o todavía no está disponible. Sí, en Amazon está disponible. Si tienes el enlace, lo colocas allí, por favor, que está... Ahora mismo lo ponemos. Está también, lógicamente, en nuestra librería online de San Pablo en España, pero si se pide desde la librería online de España, pues los gastos de transporte, de envío son altos y además es complicado ahora, aunque se quisiera pagar, el problema está en que en muchos países han cortado radicalmente la posibilidad de que entren libros, ¿no? Vamos a continuar reflexionando sobre los temas de este libro. El próximo encuentro será en marzo con Consuelo Vélez, que hoy nos acompaña, no sé si todavía está por aquí, ella va a compartir su artículo en este mismo libro. Pero antes de ese encuentro, siguiendo nuestras reuniones de los lunes, los lunes que ha sido posible encontrarnos en estos diálogos por Zoom, hemos pensado con María Cristina y queremos compartirle una iniciativa, porque el lunes 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, o de la Mujer, como quieran llamarlo. Pero es un día que no queríamos desaprovechar porque justo cae un lunes. Entonces vamos a invitarles, y escuchen bien lo que vamos a hacer. El encuentro de ese día va a ser una práctica de sinodalidad. ¿Cómo una práctica de sinodalidad? Sí. La idea es que todas las personas que quieran compartir una experiencia de su familia, de su parroquia, de lo que quieran, donde las mujeres han sido parte importante en esa comunidad, en esa familia, como haciendo memoria de no solamente ya desde la teología, como hemos hablado, y desde la historia, sino desde la vida cotidiana, desde las experiencias, desde la historia de ustedes, desde donde cada uno está en los distintos países. Yo les voy a colocar mi correo en el chat y ustedes me van a decir que quieren conversar por aquí, pero el tiempo, ese va a ser el ejercicio de sinodalidad. El tiempo que vamos a dar máximo son 5 minutos. ¿Eso para qué? Para que se sintetice la experiencia, máximo 5 minutos, y así todas las personas que quieran puedan participar. Ustedes saben que cuando se realiza un sínodo, las personas que participan en el sínodo llevan la voz de su comunidad al sínodo, o sea, hacen presente lo que se va a trabajar en el sínodo, y tienen un tiempo de máximo 5 minutos para hablar. O sea, nosotros vamos a hacer un ejercicio de escuchar las experiencias significativas que cada uno quiera compartir. Por eso necesito un orden para ir dando la palabra de las personas que quieran, por eso está abierto, va a ser abierto a los que quieran
expresar y compartir, pero necesito que tengamos máximo 5 minutos para que todos podamos compartir. O sea, va a ser una experiencia no solamente como un desafío, ¿no? Mi correo es silveimc@bc.edu. Igual se los voy a mandar por el correo la invitación para recordarles y para explicarle un poquito más este ejercicio. Pero la idea es que las personas que quieran compartir y llevar a la práctica ese día, a ejercitar la práctica de sinodalidad en 1 hora y media, escuchando de los distintos lugares. Cada uno de ustedes va a ser como la voz de las comunidades a las que representa. No importa la cantidad de gente, que si hay más gente abrimos otro espacio, pero vamos a empezar por esa experiencia y poder escuchar cómo a través han sido experiencias exitosas de evangelización, de entrega, de mujeres católicas comprometidas en la familia, en la vida religiosa, en la iglesia, en distintos lugares. O sea, que podamos compartir esas experiencias donde las mujeres han sido la parte activa en las comunidades, y donde podamos conocer esas distintas prácticas donde muchas personas se han beneficiado por esa tarea evangelizadora de esa cristiana en los distintos lugares, no sé, de España, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de cualquier lugar. O sea, una manera también de fortalecer y hacer memoria de las semillas que han dado sus frutos. No solamente de las que en algún momento han sido semillas y hoy algunas estarán en la eternidad y otras seguirán aquí. Pero es como para fortalecernos también y comenzar a observar y ayudar a crecer lo que también el espíritu está forjando. Entonces yo elegí allí mi correo. Si alguien más tiene alguna pregunta sobre el libro, sobre otra realidad que quiera decir, puede levantar la mano o la hace en el chat. Uno dice es una idea genial, pero hay muchos encuentros feministas. No, sí, es verdad. Los que quieran participar y están disponibles, el grupo que sea, empezamos el 8, y si hay mucho más gente después, seguimos el lunes siguiente, si les parece. 2 personas levantaron la mano. Carmen y Hugo. Carmen. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Con todas. Soy de Perú, Lima, Perú. La invitación que nos está haciendo para el día 8 de marzo, también por la experiencia. Yo soy enfermera. Estoy trabajando ahora en remoto, pero cuando estábamos trabajando con los pacientes, tengo una experiencia con varios pacientitos de fortalecer, de evangelizar y fortalecer su fe. Perfecto. Entonces me envías uno. La primera lista es Carmen. ya tenemos, la primera va a ser Carmen. 5 minutos máximo. Ya. Solo quería contar eso para que me puedan considerar eso del hospital, ¿no es cierto? Perfecto, pero igualito me escribe el correo, así ya después me acuerdo bien y voy haciendo la lista. ¿Ok? Gracias, doctora. Voy a escribir de vuelta mi correo por si alguno se le... ahí el padre Otto levantó la mano. Yo una preguntita en ese sentido también, porque tengo una experiencia cuando llegué a Santo Domingo como misionero. Tenemos lo que llamamos reformatorio. Y no es la mamá de uno de los muchachos que no es ni misionera ni evangelizadora, pero el testimonio que me dio de vivir su fe en su vida de trabajadora sexual en una isla cercana, pues para mí fue conmovedor, ¿no? Fue perfecto. ¿Sí? Si a usted le marcó y fue algo que abrió y que iluminó a otras personas como testimonio de conversión o lo que sea, aunque muy bueno, porque ahora vieron, entre todos vamos enriqueciendo la idea.
podemos hablar de mujeres, no solamente católicas, sino mujeres en distintas maneras de servir a la sociedad, que han impactado o han transformado la vida de alguien, ¿no? O sea, si es una experiencia que ha logrado un cambio en otra persona, un cambio positivo, estamos hablando de conversión, de manera de ver a la persona, de lo que sea, es también otro ingrediente que le agregamos a esta idea. ¿Les parece adecuada la idea? ¿Les parece posible? Ya tenemos 2 personas, entonces ya por lo menos 10 minutos del próximo encuentro vamos a tener disponible. Griselda. Hola, buenas tardes, de Panamá. Yo tuve una experiencia con los niños de Fangle aquí en Panamá, niños con cáncer, leucemia. Eso fue hace un par de años, pero en realidad me siento como en ese parámetro, ¿no? Como una mujer, una laica comprometida al servicio de los demás, ¿no? De los que más sufren. Perfecto, me parece buenísimo. El esfuerzo es, ustedes mídanse en su casa 5 minutos, o sea, imagínense, como si fueran a un cine y tienen 5 minutos para decir lo fundamental. ¿Qué dirían? ¿No? Después, si quieren, agregamos más de todos los ingredientes, pero ¿qué puedo decir en ese espacio? Así también hacemos un ejercicio de escucharlos. ¿Alguien más que quiera decir algo más? ¿Nadie más? Bueno, le pedimos a María Ángeles las últimas palabras, a María Cristina, y ya nos vamos despidiendo. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, yo. Sí, hable, sí. Veneralda, sí. Veneralda, de Colombia. Yo Sí. también quiero decir mi experiencia desde mi fundador, que fundó para la mujer vulnerable, para la mujer abandonada. Perfecto. Buenísimo, espectacular. ¿Alguien más? Si no, últimas palabras, María Ángeles, para despedirnos. María Cristina, y ya vamos cerrando por el día de hoy. María Ángeles, ¿quieres decirnos algo? Dar las gracias a todos los participantes. Ha sido un regalo de verdad compartir esta experiencia de diálogo, de encuentro, de intercambio de ideas y de experiencias, y creo que es tremendamente esperanzador, ¿no? Como decía alguna persona, porque hay tanto bueno que compartir, que creo que tienen que salir cosas maravillosas. Tenemos todavía por ver grandes avances, no solo en la iglesia, avances en el sentido que tú decías, María Pilar, de humanizarnos y demostrar esa humanidad, ¿no? Esa humanidad que no tiene género, que no tiene raza, que no tiene ninguna clase de condición ni de clase, y que nos hermana y nos aúna a todos. Ojalá seamos capaces de transparentarlo y de usar como vara de medir, ¿no? Como criterio y como regla, como tamiz, decía yo antes, ¿no? El Evangelio y el ejemplo de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias, Cristina. Muchas gracias por tu presencia. María Cristina. No, yo solamente insistir en la conversión personal, que realmente es lo más necesario y lo más urgente, y apuntar un poco, a seguir un poco con la línea que decía Mauricio, ¿no? Y esa conclusión de leer el Código de Derecho Canónico a la luz del Evangelio, que es lo más importante para hacer verdaderamente vida el Evangelio, que es vida, pero sobre todo ser capaces de trasladar esa vida a otros, diría, departamentos, por así decir, de la vida eclesial. Creo que eso es el único cambio que realmente será más efectivo. Muchas gracias a todos. También por ahí estaba Isabel, no sé si ya se fue, si quiere decirnos algo, porque ella siempre participa en nuestros encuentros. También Consuelo estaba por ahí, Consuelo Vélez, tampoco sé si está entre todas la Serena está Ah, Serena, no te vi, Serena. También si quieres saludar, decir algo. Saludos a todos. Y... Hola y gracias. Isabel, ¿sí querías decir algo? Isabel. Saludos. Gracias, María Ángeles. Ha sido
Ha sido muy interesante, además de deliciosa esta presentación que nos has hecho, y pues con el compromiso de seguir adelante siempre. Seguimos sembrando semillas. Abrazos a todos. Gracias, muchas gracias por la participación en este día. Gracias a cada uno, a cada una. Entonces nos encontramos el 8, me escriben a mi correo. También me pueden escribir en italiano, Serena, si pueden, en 5 minutos y traes una experiencia de mujeres en Italia, que también hoy están aportando, también sería una buena posibilidad. Bueno, los quiero mucho y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao.